Esta es la historia de arte y cultura. Existió una época en la que arte y cultura eran como dos seres más, con sus más y sus menos, pero en libertad, y se les podía ver por todas partes. A arte le gustaba siempre provocar a los humanos para que experimentaran, para que probaran diferentes disciplinas y encontraran su talento artístico, porque decía que todos éramos artistas y que solo había que escudriñar cuál era tu capacidad. Cultura siempre estaba inventando conversaciones, discusiones, discursos, ponencias, cosas que hicieran que las personas pensaran, analizaran, preguntaran, criticaran, cuestionaran, indagaran, investigaran. Y se les miraba en todas partes, en plazas, en parques, en centros culturales, en casas, en escuelas. Se les miraba en todas partes y las personas les pagaban y les pagaban agradecidos y agradecidas porque además estaban muy contentos y contentos. Se iban con el corazón y la cabeza llena de esperanza y de imaginación. Empezaron a hacer tanto ruido que los políticos tuvieron que ver hacia ellas y saber por qué la gente las mencionaba tanto. Es que arte y cultura dicen, es que arte y cultura nos enseñaron, es que arte y cultura hay que irles a preguntar a ver qué dicen. Las investigaron y se dieron cuenta que además ganaban plata que no les daban, que no repartían, y eso era lo que menos les gustaba, además de poner a las personas de mal tono y al brinco, que por qué dice y a cuenta de qué. Se inventaron leyes y artículos para cerrar plazas, parques, centros, calles, lugares donde las personas se reunieran libremente, donde se expresaran y fuesen escuchados de forma libre. Se inventaron palabras como ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, palabras que no se entiende muy bien para quienes son utilizadas, pero creo que para arte y cultura no, solo para deportistas, para políticos, banqueros, para ellas no. Obviamente, existieron artistas que se negaron a ser callados, que comprendían lo que estaba pasando y también aceptaron que tenían que hacer cambios y también aceptaron que se les marginara, que se les ninguneara, que no se les permitiera participar, que se les hiciera muerte civil o asesinato. Eso le pasó a Víctor Jara, a Luis de León, a Juana Pabón y a Roberto Sosa, y a muchas más y a muchos más. Y a los artistas que aceptaron, obviamente les pagaban una muy buena cantidad, los llenaban de publicidad y sobre todo los callaban cuando les daba la gana o les decían qué decir cuando les daba la gana y con quién les daba la gana. Un día apresaron a arte y a cultura por revoltosas, por incitadoras al odio. Y dicen que todavía las tienen presas. Pero se inventaron una forma especial. Crearon y pensaron y analizaron cuál era la mejor forma de que estas dos no provocaran más, porque la gente siempre preguntaba dónde están, qué están haciendo, por qué no las liberan. Y las empezaron a exhibir. Obviamente en una hermosa bola de cristal, resguardada por códigos de seguridad. Y las llevan y las exhiben en museos, en galerías, en teatros, en centros culturales, en plazas y calles cuando ellos así lo autorizan. Y procuran que estén siempre resguardadas y protegidas porque no vaya a ser que cualquiera o algún desalmado se atreva a destruir su mayor obra de arte y cultura en sus manos.